Hola, bienvenido a un video más sobre las matemáticas. Este es el primer video de la parte de primera ley de la termodinámica, donde vamos a estudiar el trabajo y ejemplos sobre el mismo. Así que siéntete bienvenido a este tu canal. Empecemos primero por la definición de la primera ley de la termodinámica. Está relacionado con la conservación de la energía y te dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma en cada uno de los procesos. Por ejemplo, le has pegado a la pared, usted está generando energía, tanto al momento de que le pega a usted a la pared, como la pared también la resiente basados en la tercera ley de Newton. Pero aquí estamos hablando de la termodinámica, o sea, el movimiento de la temperatura conforme se está pasando de un punto hacia otro. Se puede ver, por ejemplo, al momento de frenar un automóvil, las balatas hacen un movimiento de fricción contra el disco y ese hace que genere calor y ese calor va a ir aumentando dependiendo de eh, cuál es el tipo de fricción y la cantidad de tiempo que va a tener dicha fricción. En este curso vamos a estudiar muchos procesos de la primera ley de la termodinámica. El tema del día de hoy está relacionado con trabajo y es la interacción de energía entre el sistema y sus alrededores. O sea, ¿qué pasará o qué se va a hacer al momento de que yo tenga un sistema a, eh, a un agente exterior? Por ejemplo, podemos ver aquí en nuestro ejemplo un pistón y que podemos decir que es el exterior y debe de estar dentro de una cámara de combustión para poder hacer dicho sistema, ¿no? O el gas que está comprimiendo es lo que va a hacer el proceso o la interacción energética que exista. Entonces, vamos a ver primero el trabajo en un sistema cerrado. Primero vamos a ver qué significa un sistema cerrado y lo vamos a poner aquí en el dibujo del pistón. Podemos observar, en primer lugar, que imaginemos que esta es una cámara de combustión. Vamos a borrar aquí el último que tenemos nosotros aquí. Aquí está. Para que el pistón pueda hacer un movimiento como el que nosotros estamos interactuando ahorita, ¿no? Que es este, ¿no? Inclusive, sí. Vamos a ponerlo un poquito más grandecito. Aquí está. Recuerda que no hay fricción entre el pistón y las paredes. Esto sería como que lo ideal, ¿no? Comprimir sin que exista fricción, pero pues nosotros sabemos que debe estar entre más pegados se encuentren los anillos o esto hacia las paredes, pues este va a ser lo más conveniente posible, ¿no? Entonces hace este movimiento el pistón como nosotros lo estamos viendo en la imagen. Pero pues para que exista movimiento debe haber algo en la cámara de combustión, ¿no? O en la cámara de compresión. Este lo vamos a poner de este color y también lo vamos a llenar de color azul. ¿Esto qué significa? Bueno, el pistón, como usted lo está viendo aquí, va a comprimir para generar energía y después de generar energía, la misma energía va a hacer que el pistón se alargue y haciendo una carrera. ¿Qué significa la carrera? Como usted puede ver, tenemos un punto y el punto lo vamos a poner aquí, vamos a ponerlo de este color y también tenemos otro punto. No puede ser una carrera, no puede tener término, un punto mayor al punto mínimo, o sea, no puede estar aquí, y tampoco puede estar exactamente en cero, porque si nosotros lo pudiéramos de este punto hasta acá, entonces significaría que desapareció lo que está dentro de la cámara de combustión y eso no puede ser, ¿no? Porque entonces hablamos de la materia. También la materia no se crea ni tampoco se destruye. Si nosotros pusiéramos el pistón hasta este punto, entonces estaríamos destruidos. Pero si necesitamos saber cuál sería la distancia. Entonces tenemos una distancia mínima de este lado y aquí vamos a poner una distancia máxima. De este lado.
¿Cuál es el resultado de ese movimiento del pistón? Pues bueno, tendríamos una carrera. Y esta carrera nosotros lo ponemos como S. Así. Apréndete eso. Es muy sencillo eso. Bien, entonces de la distancia mínima hasta la distancia máxima, distancia mínima, distancia máxima, distancia mínima, distancia máxima, entonces nosotros tenemos una resta. ¿Cuál es esa resta? Pues nosotros sabemos que si yo tengo la diferencia de la distancia, pues esto es igual a la distancia máxima menos la distancia mínima. Y entonces ya tendríamos ds. Bien. Entonces, ¿qué tiene que ver para que exista una fuerza de impulso? Imaginemos que estamos en la distancia máxima. ¿Qué existirá o qué hace que el pistón regrese a su distancia mínima haciendo esta carrera? Bueno, la respuesta es que si yo quiero, aquí ahora sí le vamos a poner de otro color. Si yo quiero aquí una fuerza, aquí este color. Si yo necesito una fuerza que vaya en este sentido, este lado, entonces por ende necesito dos componentes. ¿Cuál es el primer componente? Pues la presión que existe dentro del pistón. Si no existiera la cámara de combustión o el gas o el elemento que se está comprimiendo no genera una presión, entonces no puede generar una fuerza. Entonces tenemos lo primero. Lo primero es la presión. ¿Qué va a generar la presión? Bueno, la presión la va a generar el combustible o la compresión o el elemento. Puede ser alcohol, gasolina, gas LP, gas o inclusive hasta aire también puede ser. Todo lo que se pueda comprimir. ¿Y qué otro elemento también necesitamos? El otro elemento se llama área. ¿Y entonces qué es esto de área? Bueno, si yo quisiera ver, el área no es el área del gas. El área tiene que ver entonces con el actuador. ¿Cuál es el actuador? Bueno, imaginémonos que tenemos un pistón de este color. Sobre este pistón vamos a ponerle un colorcito de color anaranjado, que es la forma transversal del pistón mismo. ¿Qué significa la forma transversal? Bueno, imaginémonos que el pistón ahora lo estamos viendo de frente. Y así nos da cuenta que por lo regular y la mayor parte de todos los pistones son redondos o son circulares. Entonces nosotros calculamos el área del actuador. Esta área, como usted puede ver aquí, el área siempre va a ser lo mismo, no importando si estoy en una distancia mínima o máxima. Siempre va a ser el área exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué va a hacer que el pistón empuje? Pues la presión del elemento ejercida en totalidad por el área del actuador. De tal manera que tenemos nuestra primera fórmula. Y la vamos a poner aquí en nuestra ecuación. Aquí está. Nuestra primera fórmula nos dice entonces que es, si yo quiero multiplicar, quiero conseguir entonces una fuerza ejercida, es igual a la presión del actuador multiplicado por el área del actuador. Es la presión del gas multiplicado por el área del actuador. Esa es nuestra primera fórmula y aquí la podemos descifrar dentro de este pequeño diagrama. Asimismo también vamos a colocar, no está de más, colocar la segunda ecuación que dijimos que es la diferencia de la carrera es igual a la distancia mínima, distancia máxima, menos la distancia mínima. ¿Estamos? Bien. Ahora nosotros tenemos lo siguiente. En términos físicos sabemos que el trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces sabemos que la fuerza es esto y la distancia es la segunda ecuación. Entonces tenemos una tercera ecuación. El trabajo es igual a fuerza por distancia. En este caso la distancia está basada en S. Pero como la distancia no es única, porque tenemos
dos puntos y todos los puntos relacionados entre estos dos, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que si yo en este ejemplo, yo tuviera el pistón aquí, pues ejercería fuerza. Y si yo tuviera el pistón aquí, también ejerce fuerza. Entonces todos los puntos que están entre la distancia mínima y máxima también ejerce fuerza. Entonces no podemos decir que la distancia es única. Al contrario, dw significa que es diferencial. O sea, varía exactamente en el qué punto de la distancia yo estoy efectuando. Por tal razón, entonces, si yo pongo ds, entonces también tengo que poner dw, ya que también, a diferencia, dependiendo de la distancia, es el trabajo que yo estoy ejerciendo. Es como si ds fuera x, pero x tiene que estar entre un valor mínimo y un valor máximo. Bien, entonces vamos a efectuarlo. Ya sabemos entonces que F es igual a P por A. Entonces vamos a colocarlo. dW es igual a la presión por el área multiplicado por ds, como usted lo está viendo ahorita en pantalla. ¿Sí se está viendo? Perfecto. Bien. Ahora vamos a revisar otra vez a nuestro diagrama de aquí arriba. Sabemos que las unidades tienen que ser las mismas. Y aquí hay dos unidades de longitud que siempre van a estar ahí. ¿Cuál es? La distancia, que es ds, y el área, que también está en las mismas unidades. Veamos aquí entonces, el área es toda esta que nosotros tenemos aquí. ¿Y cuáles son las unidades de esto? Bueno, sabemos que para medir área es metros cuadrados. Y si vemos nosotros aquí en nuestro estudio, la carrera también genera una distancia en metros o en unidades cuadradas. Eso quiere decir que si el área está en metros cuadrados, la distancia también tiene que estar en metros. ¿Y esto cómo nos da entonces un resultado? Muy bien, volumen. El volumen es igual al área por S. ¿Por qué es S? Porque como los dos están en las mismas unidades, unos están cuadrados y otros son lineales, entonces tenemos que es igual a m al cubo. Y efectivamente, todas las unidades que están elevadas al cubo, estamos hablando de un volumen, estamos hablando de unidades de longitud. Bien, entonces nosotros tenemos otra pequeña ecuación, que significa que el área por ds, entonces nos va a dar una dw. ¿Por qué nos está diciendo dw? Como nosotros lo habíamos dicho, como ds está entre distancia mínima y distancia máxima, entonces el volumen también sería volumen mínimo y volumen máximo. Bien, ya casi terminamos. dw entonces sería igual a P multiplicado por ADS, o sea, el área por la diferencial de la distancia. Y esto es igual a la diferencial del volumen. Como te habrás dado cuenta, si nosotros vemos en nuestro dibujo, todo esto está relacionado con el movimiento que existe. Entonces, ¿a qué es igual al trabajo? Bueno, a la integración que existe en cualquier punto de entre distancia mínima y distancia máxima del sistema. Entonces, pues tenemos que integrarlo. Entonces, integramos dw es igual a la integración de P de V. Entonces, ¿qué tendríamos como resultado? Sabemos que esto no es una constante, entonces se elimina la diferencial con la integral, me queda W. Y aquí P va a ser constante siempre. ¿Por qué va a salir constante? Porque tenemos la misma cantidad. Y aquí es muy importante que nosotros sepamos que está relacionado con, ¿desde dónde dijimos? Desde un volumen 1, o sea mínimo,
hasta donde volumen número 2, que es el máximo, ¿de qué cosa? De la presión multiplicado por la diferencial del volumen. Esto, damas y caballeros, nos ayudará mucho a entender cuál es el propósito de la primera ley de la termodinámica. Entonces, vamos a poner un poquito más para abajo, ahí está. Entonces, esta es una ecuación principal que nosotros utilizamos y se le llama ecuación de trabajo en un sistema cerrado. Esto nos ayudará muchísimo en comprender lo importante que es calcular teniendo la presión de un gas y el volumen de la carrera que se va a efectuar. ¿Se puede esto identificar con una gráfica? Claro que sí, pero eso lo veremos en un futuro video relacionado con este. Y asimismo también vamos a ver varios ejemplos de este bonito tema que es el trabajo en un sistema cerrado. Bueno,